Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos en una emisión más de esta semana en el Congreso. Le tenemos todos los detalles de las reuniones de trabajo y de la sesión de la Comisión Permanente durante estos días. Vamos con toda la información. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, presentó ante la Permanente su informe anual 2019. Legisladores de la Comisión de Salud debatieron sobre las enfermedades que deben atenderse en el sector luego de la creación del INSABI. Además, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se aprueba el protocolo modificatorio al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, junto con la delegación de la Unión Europea en México, organizaron conversatorio La experiencia europea ante el desafío de los flujos migratorios. Es así como damos inicio a esta semana en el Congreso. Lo invito a que nos acompañe. Comenzamos. Esta semana, conforme lo establece el artículo 102 constitucional, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acudió a la Comisión Permanente, esto para presentar el informe correspondiente al año 2019. Rosario Piedra Ibarra reconoció que las víctimas de violaciones a los derechos humanos enfrentan obstáculos para el acceso a la justicia. Vamos a escucharla. Existe una inadecuada o insuficiente investigación de los casos que tendremos que revertir. Esta situación sostenida institucionalmente por años se ha manifestado en una baja emisión de recomendaciones, mucho menor al número de violaciones denunciadas y existentes. La Ombudsman compartió un balance de lo hallado en la institución a su arribo como titular. Consideró que existen graves retrocesos en los procedimientos de atención a las quejas. Desde la presidencia se creará un área específica para supervisar la adecuada investigación de los casos, la determinación de los criterios usados en su resolución, a fin de que los precedentes puedan ser conocidos públicamente, revisar la formulación de las recomendaciones y los proyectos de recomendaciones que se realicen en las visitadurías generales. Aseguró que la CNDH ha fracasado en sus objetivos. Refirió que se han recibido 48,000 quejas y solo 11,000 se han resuelto, quedando pendientes aún los mecanismos de atención de mujeres, periodistas, defensores de derechos humanos, migrantes y pueblos indígenas. Puede concluirse que el fracaso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido uno de los más costosos y afrentosos para los mexicanos, porque su dispendiosa estructura burocrática no ha respondido a las necesidades y expectativas ciudadanas, ni se ha conducido con transparencia. Y esta inutilidad no es un problema solo de personas, esto es estructural. Posteriormente, las y los legisladores se manifestaron en varios sentidos. Expresaron su sentir respecto a la elección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH. Además, se le cuestionaron sobre el actuar de la institución en temas como los homicidios, feminicidios y la protección de los migrantes. Nos queda claro que usted imprimirá un estilo propio a su mandato como titular de los derechos humanos en México, tal cual lo ha expuesto en el informe que ha rendido. Confiamos en su objetividad para continuar con la agenda pendiente, así como en el profesionalismo en la construcción de la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un reto de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor de las personas es, sin duda alguna, una tarea colectiva que no corresponde de manera exclusiva a las autoridades obligadas a ello por mandato de ley en su respectivo ámbito de competencia. Hay que fortalecer a nuestras instituciones a través de incorporar las recomendaciones que emergen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para lograr un trabajo unitario de todos los frentes, para acabar con la impunidad y la corrupción, para terminar con la insensatez de formas anacrónicas de gobernar. Que el principal derecho fundamental del ser humano es la vida. Y no hemos escuchado una sola recomendación o un solo pronunciamiento de parte de usted
como garante y vigilante que el gobierno haga cumplir esos derechos, ni uno solo. Las y los legisladores continuaron con los cuestionamientos, pidieron a la funcionaria que más allá de cómo se dio el proceso de su elección, continúe trabajando en favor de la población mexicana. Estamos ciertos que el lamentable caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta para todos los mexicanos. Más allá de verdades históricas prefabricadas, nos interesa conocer la verdad de lo sucedido y que se deslinden las responsabilidades penales a los autores intelectuales y materiales. Es vital garantizar el pleno respeto y la puntual observancia de los derechos humanos ante posibles retrocesos. Los derechos humanos no son trofeo ni bandera de un gobierno en particular. Son el blindaje permanente que goza todo individuo para evitar el ejercicio abusivo del poder, de cualquier autoridad, de cualquier nivel de gobierno. El año más violento de la historia reciente desde que se contabilizan los homicidios. ¿Dónde está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Qué ha hecho frente a los 5,184 personas desaparecidas durante los primeros 13 meses de la actual administración? Estamos escuchando preocupaciones de algunas personas que estuvieron a cargo por 12 años en el gobierno y no hicieron más que convertir a este país en la fosa más grande del mundo. Total, la sangre que corría no era la de sus hijos, la de sus familiares, eran la del pueblo. En sus respuestas, Rosario Piedra Ibarra aseguró que durante su gestión se ha velado por los derechos de periodistas, defensores humanos y más aún, se han vigilado las acciones de la Guardia Nacional. Hemos estado acompañando las acciones de la Guardia Nacional y vamos a estar muy pendientes de la actuación de la Guardia Nacional. En cuanto se me pregunta si no he defendido el derecho a la vida, que no se ha mencionado, bueno, creo que va implícito en todas las declaraciones que he dicho, ¿no? El derecho a la vida se defiende no con declaraciones, se defienden los hechos. Finalmente, la vicepresidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández Balboa, reconoció en la CNDH al organismo insustituible para la defensa de los derechos humanos. La CNDH se ha consolidado como una de las instituciones fundamentales de nuestro régimen democrático como órgano constitucional autónomo. Y a partir de septiembre de 1999, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha evolucionado hasta convertirse en un organismo insustituible para proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos en nuestro país. La senadora, quien también preside la mesa directiva de la Cámara Alta, informó que apenas inicia el periodo ordinario, en el Senado se dará paso a la elección de los titulares de las visitadurías. Maestra María del Rosario Piedra Ibarra, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como una institución del Estado, independiente de gobiernos, partidos, intereses políticos o de cualquier otra índole, tendrá en los integrantes del Congreso de la Unión un firme aliado para que México vuelva a ser un país donde la vigencia del orden jurídico tenga plena aplicación. El informe presentado fue turnado a las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Pero ¿cuáles son las facultades del titular de la CNDH a partir de las diferentes reformas que el Congreso ha realizado en busca de garantizar la protección de los derechos humanos? Vamos a ver la siguiente información. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozan de los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, de los cuales el Estado mexicano es parte. Así se establece en el artículo 1 de nuestra Carta Magna. Para garantizar estos derechos, el Congreso en 1992 avaló una ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde se establece que la CNDH es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. La Comisión tiene como objetivo esencial
la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Además, la Comisión puede formular recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. En el Congreso mexicano se han presentado distintas iniciativas que buscan reformar la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como la de la entonces senadora María del Rosario Guzmán Avilés, por la que propone incluir al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que forme parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública y deje de ser solamente un invitado. El artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece las atribuciones del presidente de dicha comisión. Por ello, se propone recorrer la actual fracción 12ª a la 13ª del mencionado artículo y añadirle al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la facultad de ser integrante del Consejo de Seguridad Pública en la fracción 12ª. También la del senador David Monreal Ávila, por la que busca fijar un plazo perentorio, en el cual se propone que no sea mayor a 180 días naturales para que la autoridad pueda dar cumplimiento a la recomendación y presentar las pruebas que acrediten dichos actos. La modificación reconoce que por la misma naturaleza existen recomendaciones que requieren de un tiempo mayor para poder ser cumplidas. Sin embargo, estas deben ser la excepción y la ley contemplará un plazo límite para ser atendidas. Con estas iniciativas se pretende contribuir a mejorar el marco normativo tanto de las organizaciones de la sociedad civil que luchan por la defensa de los derechos humanos de las personas que están desaparecidas o no localizadas, así como en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El apartado B del artículo 102 constitucional establece que el presidente de la CNDH presenta anualmente a los poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto, comparecerá ante las cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. Se perfila que en próximos días la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, entregará el informe correspondiente a la Comisión Permanente. Informó para Noticias del Congreso Martín Martínez Ortega. Y efectivamente, la titular de la CNDH compareció ante la Comisión Permanente para entregar el informe de trabajo 2019. Era lo que veíamos hace unos momentos, esta comparecencia de la Ombudsman Nacional. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el Diario Oficial de la Federación Pública publicó diversos decretos, entre ellos el que expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. Regresamos con esta información.